Buenas, bueno, ahora sí, vamos a abrir el ciclo de lectura 2024. Perdón que tuve que cortar hace un ratito. Vamos a leer, la primera lectura va a ser cortito hoy, vamos a leer el prólogo y la presentación de Planificación de un caso penal. Un libro de Gonzalo Rúa, ¿sí? A quien agradezco siempre su buena predisposición, su buena onda. Hemos tenido una otra oportunidad de poder intercambiar ideas y es un autor que me gusta, lo conocí a través del libro, lo conocía de antes. Que van a ver, creo que es cortito, sencillo y que baja mucha calidad en palabras simples, sin algo que es entretenido y que tiene que ver con la práctica, que eso muchas veces cuesta encontrar en la lectura. Y lo que lo hace también muy interesante, que es una colección de litigación y enjuiciamiento penal adversarial, también tiene el libro de examen de testigos y contraexamen y demás, y el director va a ser el maestro Binder. Y hace un rato no me he dado cuenta que la coordinadora general del libro es Leticia Lorenzo. Ya saben toda mi admiración por el doctor Binder, por Gonzalo Rúa lo vuelco acá también, lo súper recomiendo, que lo conocí más que nada en redes y todo eso. Y Leticia Lorenzo fue docente mía en una de las materias de la diplomatura, justamente litigación adversarial, el sistema penal. Y sin conocerla mucho, después me introducí bien quién era, me gustó la forma en que enseñó la materia, y me enseñó de una visión distinta a la perspectiva de género, un montón de cuestiones que de otro ángulo, que yo nunca lo había visto y bueno, me pareció genial. Ella tiene un tratado de litigación penal que es bastante largo, mucho más amplio, pero van a ver que en la lectura de esta van a ver cosas de la práctica, así que cómprenlo, el libro que no pueda comprar, y si no vamos a compartir lectura. Ahora vamos a entrar en lo que es libro Planificación de un caso penal, ya dijimos Gonzalo Rúa. Vamos a leer el prólogo del maestro Binder y la presentación del autor. Arrancamos. Dice: uno de los mayores problemas de la justicia penal de nuestra región es la falta de una adecuada planificación de la persecución penal. Confluyen en este problema muchas causas y malas prácticas. La primera consiste en una visión fantasiosa que introdujo la doctrina, según la cual no se puede seleccionar los casos, porque los órganos de persecución penal deben impulsar todos, aunque no tengan los recursos ni la vocación para hacerlo. Hace más de 20 años, Gustavo Kosakov denominaba esta ilusión el mito de la no impunidad. Una investigación que demostraba empíricamente todas las formas oscuras y arbitrarias de seleccionar los casos que se esconden tras ese mito. El mal llamado principio de legalidad procesal, no siempre con una ubicación clara dentro de la legislación, provocó y aún provoca que los órganos de persecución penal no tuvieran una práctica concreta de elección transparente de los casos u oculten la arbitraria tras el manto de la sobrecarga de trabajo y el trámite insustancial de la inmensa mayoría de ellos. Esto es un poco lo que vimos justamente en el tomo 6, que leímos la última vez, de Binder. Estas prácticas ilusorias. El primer intento de resolver este problema constituyó la introducción en la nueva legislación procesal de los llamados criterios de oportunidad, es decir, establecer en la ley supuestos en cuando se podía abandonar la irreal persecución obligatoria. Este paso y la discusión entre legalidad y oportunidad no solucionó el problema, pero comenzó a poner en evidencia el funcionamiento ideológico de la supuesta imposibilidad de seleccionar casos. No es este el momento de desarrollar el tema, pero quería utilizarlo como introducción a lo que el autor llama, con acierto, el manejo amateur de los casos. Nos dice, como lógica consecuencia del peso cultural de la tradición inquisitiva, la que de por sí dificultó la implementación de sistemas acusatorios, de los ensambles normativos que sufrieron los códigos procesales penales de la región con normas que responden a diferentes credos. Es frecuente observar en la praxis judicial latinoamericana poca preparación y planificación para el litigio. Se podría decir que los litigantes aún hoy en día suelen adoptar en líneas generales una preparación poco meticulosa de sus casos. Justamente hoy hablaba de estar atento cuando uno empieza a litigar y a presentar pruebas. No hay que salir corriendo desesperado a demostrar la inocencia, la culpabilidad, sino tiene que ver que todo lo que hagamos tiene que estar con una connotación y sabiendo el para qué, la consecuencia de lo que voy a buscar, o una prueba cuando va a fortalecer otra prueba y todo eso que fuimos viendo en el tiempo. Seguimos. Los lectores de esta colección y también quienes estimulamos y lo dirigimos,
quienes la estimulamos y dirigimos, tenemos la fortuna de contar con un nuevo libro de Gonzalo Rúa, que complementa los anteriores sobre examen y contraexamen de testigos. También lo recomiendo. Una vez más, nos trae la conjunción de claridad, practicidad e importancia que caracterizan estas obras, esta vez aplicada a la planificación de un caso penal, como tarea esencial para la profesionalización del litigio que necesitamos con urgencia. Planificar el caso implica hacerlo desde el horizonte político criminal para los acusadores. La construcción de ese horizonte es crucial para la correcta organización del caso, y si bien en los últimos años hemos avanzado en dotar a los ministerios públicos de herramientas para hacerlo, en particular los centros de análisis criminal todavía dejamos que sean razones de coyuntura o el impacto social promocionado por los medios de comunicación, lo que nos marque el sentido político criminal del caso. Es claro que todos los elementos que lo que llamamos teoría del caso no solo sirven para los acusadores, sino que son la base del litigio de todas las partes y también son esenciales para una defensa penal efectiva. Pero los acusadores deben organizar su caso, es decir, la delimitación de los hechos penalmente relevantes, el análisis preciso de su sunción y la organización de la información que utilizan para probar esos hechos, de la mirada político-criminal que reclamamos. Esa perspectiva no es otra que la eficaz tutela de los intereses victimizados. Como nos enseña esta obra, estas tres dimensiones no se concretan solo con una narración coherente, sino con una estrategia de persuasión que le permita al juez tomar decisiones en base a la información precisa y ajustada a su propio proceso de decisión. Hay que agregar algo, pero vamos a seguir leyendo. En tanto los acusadores organicen correctamente su caso, la defensa podrá volver más rigurosa su actividad y apuntar a los núcleos centrales que constituyen la carga de esos acusadores. Nada afecta más que la correcta defensa, que es el litigar sobre vaguedades y nebulosas que tanto se espera a los defensores. Esto iba a decir, justamente, la duda siempre se repite algo. Cuando quiero agregar, vienes adelante, y seguramente pasará con el libro anterior, en lo posterior. Que a veces también la litigación activa de la defensa tiene que ver con cargar al acusador que tenga que superar esa duda, ¿no? Entonces, si nosotros planteamos pruebas que obstaculice la carga que tiene el acusador de poder probar, raramente podrá llegar al juicio. Siempre, a veces hablaba y debatía con un colega que yo decía, llama la atención y la calidad está puesta en el juicio siempre, ¿sí? Ni hablar que el debate va a ser la verdad. Pero también reitero que una buena litigación en la parte de la IPP también puede obstaculizar y tener un muy buen resultado para la búsqueda de la verdad y también en caso de mantener la duda para que no se pueda sobrepasar esa carga. Seguimos. Nada más alejado de esta visión que las formas tradicionales de litigación que todavía enferman a nuestros sistemas acusatorios y adversariales. Ya hemos escrito suficiente sobre cómo la lógica, la ideología y la práctica omnipresente del trámite distorsiona todo el juego procesal y exaspera a la sociedad. Las formas arcaicas de organización que todavía coexisten con nuevos sistemas procesales exacerban estos defectos y constituyen una verdadera y desesperante máquina de tramitar naderías. Si no salimos pronto de ese atolladero del sistema inquisitorial, se nos irá imponiendo en la vida cotidiana, con las graves consecuencias que tiene para la consolidación una verdadera justicia penal democrática. Los esfuerzos en este sentido deben ser muchos, y este nuevo libro nos da herramientas para ingresar mejor pertrechados a ese duelo de prácticas, de que ya hemos hablado en diversas ocasiones. Es importante esto remarcarlo. En la última lectura o la anteúltima de Binder, el tomo 6, se habla justamente de esto, de que a veces en esa centrífuga del trámite, quizás del lado de la calle cuesta un poco más entrar a la centrífuga porque hay intereses privados en juego y también un pacto con el que respondemos con el cliente. Pero si nos distraemos esas costumbres, esas prácticas, porque uno también cuando dice el famoso librito de cada juzgado, ¿no? Y también también podemos imponer romper con esa costumbre nosotros. Seguimos, vamos a seguir. La piedra del toque de funcionamiento de la justicia penal se encuentra en el tratamiento de las cuestiones de hecho,
tanto en la dimensión de la selección de los hechos relevantes y en saber presentarlos de un modo riguroso, como en la selección de prueba pertinente. Vemos todos los días cómo los tribunales sobrecargados de trabajo no se preocupan por perder tiempo en convocar testigos sobreabundantes, lo que produce pruebas sobre hechos no controvertidos y hace pericia sobre la pericia, sin control ni rigor. Claro, después fijan audiencia de juicios con años de tardanza. No podemos seguir por ese camino. Las páginas de Rúa son fuertes y directas al vincular las herramientas de litigio con la crítica a las prácticas de mero tramitar. Ya los operadores judiciales no pueden alegar que no tienen libros y manuales en los cuales estudiar de un modo diferente. Abandonar la rutina, la molicie intelectual, las desidia frente a la función o la burocracia que ahoga, ya no está en los manuales. Se debe tratar de una acción colectiva de rechazo y cambio, aunque no sea alentada por las autoridades de distintas instituciones. Necesitamos que las escuelas de derecho tomen conciencia de este problema y abandonen su propia molicie y rutina. Esto que hablábamos recién, ¿no? También, no solamente para los operadores judiciales, no siempre la culpa de todo ello, también para los particulares tenemos esa obligación de romper con costumbres que son de la vieja escuela. Nuestra sociedad espera que hagamos funcionar la justicia penal de base constitucional de un modo sencillo, riguroso, apegado al sentido común y respetuoso de todas las reglas que lo configuran. No es tan difícil, al contrario, hacerlo correctamente nos permite un ejercicio de la abogacía mucho más entusiasmante y útil para cumplir los servicios sociales que nos reclaman. Este libro es una ayuda importante para quienes quieran transitar ese camino. A los que quieran seguir moviendo papeles sobre papeles, o registros informáticos tras registros informáticos, o se sientan cómodos en organizaciones donde pueden delegar sus funciones y dedicarle la mayor parte del tiempo a lo intrascendente, les recomendamos no leerlo, ni abrirlo, ni siquiera comprarlo, para que no duerman los estantes. Estos libros son herramientas para el taller del litigante, no adornos para las bibliotecas de los tramitadores. Alberto Binder, INESIP. Bueno, hasta ahí el prólogo de Alberto Binder, como siempre, práctico, al hueso. Vamos a ir a la presentación de Gonzalo Rúa, que le voy a decir, reitero, este libro, si bien lo vamos a leer y compartirlo, que la pueda tener, tienen que tenerlo. Es lo más práctico y sencillo que puede haber para la introducción y es completísimo. Vamos con la presentación de Gonzalo Rúa. Presentación. En los últimos 20 años, gran parte de mi actividad profesional estuvo centrada en la implementación de sistemas de justicia penal adversarial en toda América Latina. En ese tiempo fui designado juez penal en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde rige un sistema de justicia oral y adversarial. He focalizado mi estudio en comprender y teorizar sobre los nuevos roles de las partes y de los jueces en el nuevo diseño acusatorio. Asimismo, durante más de 10 años he estado en la dirección del área de reformas penales del Instituto de Estudios Comparado de Ciencias Penales y Sociales, INESIP, que me permitió trabajar en la mayoría de los países de la región en todo lo atinente a la coordinación e implementación de procesos de transformación de los viejos modelos de justicia inquisitivos a sistemas penales adversariales. El punto medular de mis estudios, en consonancia con los desafíos institucionales de INESIP, se centró en procurar desterrar la forma inquisitiva de ejercer el poder penal en toda la región, en pos de una justicia penal democrática y republicana. A lo largo de estos 20 años he trabajado en muchos de estos procesos de reforma, donde pude constatar las dificultades que aún observan al intentar abandonar esos viejos esquemas conceptuales que continúan rigiendo, en buena medida, en la praxis judicial y que responden a una epistemología inquisitiva de construcción al poder penal. No basta con trazar modificaciones normativas. El abandono de un sistema inquisitivo y el diseño de implementación de uno a corte adversarial va mucho más allá de una simple reforma normativa. No se trata, pues, tan solo de sustituir un código por otro. Totalmente de acuerdo. Esto tiene que ver con prácticas. Esto lo vemos, ¿no? Que hay provincias con sistema acusatorio como Buenos Aires, pero que si nos distraemos siempre reiteramos que se vuelve a utilizar prácticas que son inquisitivas, por más que el código esté modernizado. A pesar de los innegables avances y enormes esfuerzos realizados por esta línea, lejos estamos aún de contar en la región con un sistema consolidado de justicia democrática y republicana, conclusión que se observa no solo a nivel
macro en toda la tinente a la forma en que se ejerce la acción penal y la selectividad del sistema, que no ha sufrido mayores modificaciones, sino también a nivel micro, en todo lo relativo a la planificación de los asuntos individuales y a su litigación en audiencias orales. En la gran cantidad de visitas que realicé a los sistemas de justicia de la región, pude comprobar que aún es difícil encontrar un litigio de calidad. Tanto los estudios efectuados como los trabajos y visitas realizadas me llevan a los mismos interrogantes. ¿Cómo es posible que, después de casi 30 años de implementado el Código Adversarial en la región, los valores de un sistema de justicia democrático y republicano no estén consolidados? ¿Por qué nos cuesta tanto esfuerzo dejar atrás esos viejos paradigmas de la justicia inquisitiva? ¿Y por qué a los abogados se les dificulta planificar adecuadamente y de manera profesional un asunto penal? Este será el marco del trabajo de este libro. El objetivo principal de esta obra consiste en demostrar que los procesos inquisitivos que rigieron nuestra región desde la conquista española han dejado una profunda huella cultural que repercute hoy en todo el funcionamiento del sistema de justicia latinoamericano y sobre todo en cómo los abogados, tanto desde el rol de la acusación como de la defensa, preparan sus casos y planifican la información con la que cuentan siguiendo un diseño inquisitorial y sin una guía analítica que les permita posicionarse mejor en la defensa de los valores que representan. Toda esta nueva tendencia también a entender el sistema acusatorio adversarial, pero desde la práctica, no de la teoría, impacta justamente en cómo lo practicamos también. Yo creo que es una gran herramienta y de ya también hacer planteos también de calidad, así que está bueno en sumergirse con todo esto. El texto tiene, como se advierte, dos partes bien delimitadas. En la primera etapa abordaré en forma breve la constitución de las bases políticas del proceso penal latinoamericano, remarcado que a pesar de los claros y sólidos postulados políticos constitucionales de nuestras jóvenes naciones que, en materia de justicia, anclaron su pensamiento en un modelo acusatorio y republicano, las prácticas judiciales tomaron rumbo diametralmente opuesto. Demostraré que la legislación heredada de España, me refiero a la nueva recopilación donde se acordó la vigencia de las 7 partidas como derecho común para la América hispana, sumado al inevitable peso cultural originado por la vigencia durante varios siglos de procesos inquisitivos, fueron un gran escollo al intentar torcer el rumbo con la aprobación de ordenamientos procesales que responden a otro modelo teórico y político. Intentaré remarcar la importancia que tuvo la consolidación de la democracia en la región para cumplir con el sueño de nuestros constituyentes y establecer finalmente en la práctica un sistema de justicia que se acerque al menos a valores más democráticos y republicanos. Bueno, como hoy vemos también que los juicios por jurados siguen, es algo que está marcado de vieja data y actualmente hoy leía que en provincia, no quiero decir una pavada, pero que se había puesto una nueva provincia. Por eso, hay textos que están escritos, pero la costumbre lo retiene. A pesar de la vigencia de hace más de 50 años del juicio oral en América Latina, el que fue establecido a través de los procesos mixtos y que hace más de 30 años nos encontramos trabajando en la regulación e implementación de sistemas de justicias orales y adversariales, aún nos cuesta mucho esfuerzo abandonar esa vieja epistemología inquisitiva. En esta primera parte procuraré identificar cuáles son las causas o motivos por los que, hoy en día, a los abogados latinoamericanos aún trabajando en los nuevos sistemas de justicia de base adversarial, le resulta complejo planificar y litigar un caso a través de la utilización de métodos o guías analíticas adecuadas. En la segunda parte del libro, que constituye el núcleo central de este estudio, me ocuparé de trabajar en la construcción de un diseño moderno y novedoso que permita a los abogados planificar de manera más adecuada sus casos. La epistemología adversarial, al concebir el proceso penal como un conflicto de partes, conflicto primario, en oposición a la visión del delito como una infracción a la ley, conflicto secundario, deja en poder de aquellas toda la actividad probatoria y la construcción de una narración persuasiva de los hechos. Esta circunstancia, sumado a que el rol del juez en los procesos adversariales sea la de dirigir la verdad del acusador en cada uno de los hechos que componen la acusación, sin entrometerse en la actividad probatoria de las partes, ubica a los abogados litigantes, acusador y defensor, en un sitial protagónico en la presentación y acreditación de los hechos más relevantes del caso.
Para cumplir adecuadamente esta nueva función, los abogados litigantes deberán tener un sólido conocimiento del nuevo corpus teórico de derecho probatorio, reconocer cuáles son los hechos más relevantes y encontrar los puntos de inclinación del caso, esto es, los puntos centrales del litigio. Nosotros hemos hablado, Binder, también, más que nada en el tomo 5, de esto de la garantía del hecho y cómo construir la verdad procesal, ¿no? Que tiene que ver con las evidencias, que cómo convertir en válido una prueba para que pase a ser una verdad procesal. El nuevo rol de los litigantes desnuda en la práctica tres grandes problemas en lo que es necesario profundizar nuestros estudios. En primer lugar, se observa una deficiente capacitación sobre los nuevos sistemas adversariales. En líneas generales, las escuelas de derecho no han acompañado este proceso de transformación de los sistemas de justicia y no ha habido, salvo honrosas excepciones, mayores modificaciones en los planes de estudio que permitan preparar a los nuevos abogados con las destrezas y herramientas necesarias para planificar un caso y litigarlo en juicio. En segundo lugar, la enorme modificación operada en el plano normativo sobre la teoría probatoria ha generado la necesidad de contar con nuevas destrezas y conocimientos, a diferencia de los códigos denominados mixtos, como así también de los primeros códigos acusatorios de primera generación. Los nuevos ordenamientos procesales ya no reposan los filtros de la prueba en la valoración. Al contrario, uno de los principales límites está en la admisión probatoria, lo que genera en los abogados la necesidad de contar con un conocimiento acabado de cómo operan esos nuevos filtros de pertinencia y relevancia en la admisibilidad de la prueba. El principio de amplitud probatoria cederá frente a nuevos criterios de pertinencia y relevancia. En tercer lugar, los abogados no cuentan con guías analíticas o métodos adecuados para procesar toda la información de un caso. En líneas generales, aún no trabajan bajo el formato de lo que se denomina teoría del caso, y que en los últimos años ha tenido singular repercusión en América Latina. Es sobre este último aspecto donde centraré la mayor parte de esta obra, al concluir sobre la importancia de trabajar sobre la base de una guía analítica que permita al abogado procesar toda la información y planificar adecuadamente su trabajo. Para ello, será preciso identificar las tres grandes dimensiones de un caso. Concretamente, me refiero a la dimensión jurídica, la dimensión fáctica y la dimensión probatoria. La teoría del caso, tal como se la ha estudiado, se ha mostrado como un insumo útil, pero a la vez insuficiente a la hora de analizar y planificar un caso penal. La teoría del caso, entendida como una metodología destinada a presentar nuestra versión de los hechos, advierte un canal de análisis de cuadro fáctico que antes, en el sistema inquisitivo, se encontraba escondido detrás de la prueba. Sin embargo, creemos que es preciso profundizar su estudio a través de técnicas analíticas más sofisticadas como lo son, entre otras, el método de listado de hechos y el método de esquema, propios del mundo anglosajón. Sobre este punto me enfocaré en 5 grandes áreas. En primer lugar, trabajaré con un método analítico de construcción de los hechos que resulta ser la fase fáctica de una eventual acusación. Intentaré detectar los errores más frecuentes en la selección de los hechos que conforman la acusación, a partir de la acusación como garantía, pero también como mecanismo para planificar un caso. La identificación de los hechos cobra singular importancia en ambos sentidos, sobre el plano de los límites del poder punitivo, en cuanto fija el soporte fáctico sobre el cual el litigio se centrará, y sobre la planificación por cuanto una correcta identificación de la acusación es vital para organizar los hechos que se derivan de la prueba. En segundo lugar, trabajaré sobre la dimensión jurídica del litigio, entendiendo que el estudio de la dogmática penal no ha puesto énfasis en la importancia de los hechos para acreditar cada uno de los elementos que componen el delito. Intentaré encontrar un vínculo entre el mundo de la dogmática penal y el litigio. Para ello partiré de la función acotante del poder punitivo, como modo de fortalecer el marco de garantías y comprender que la teoría del delito debe ser entendida bajo la misma óptica, esto es, en palabras de Binder, como un arsenal de instrumentos y argumentos para la defensa de un caso. Es preciso que los litigantes comprendan que la teoría del delito no es otra cosa que la construcción dogmática que limita el poder punitivo y que refiere de hechos para acreditar cada una de las salidas de no punibilidad, inexistencia del delito, que dicho estudio nos proporciona.
En tercer lugar, elaboraré una metodología de clasificación y construcción de posiciones fácticas. Sostendré que los casos se ganan o se pierden basándose en los hechos que podamos acreditar, lo que se derivan de la prueba. Para esa finalidad será preciso trabajar fuertemente con una adecuada clasificación. Como bien señala la doctrina anglosajona, existen hechos relevantes, no relevantes, afirmativos y negativos, de refutación, de contrarrefutación, de credibilidad, explicativos emocionantes, etc. Los hechos son el soporte que permite acreditar cada uno de los elementos de la teoría jurídica. De allí la importancia de identificar cuáles son los más sólidos, pues sobre los aspectos más débiles es donde se centrará el litigio y se fijará un punto de inclinación del caso. Allí es donde habrá que trabajar en procesos inferenciales y de credibilidad de la prueba. En cuarto lugar, trabajaré sobre la moderna teoría probatoria de los sistemas adversariales latinoamericanos. Contrariamente a lo sostenido por Bentham, la prueba no debe ser definida como libertad, sino como límite, prueba como garantía. No cualquier información puede ingresar al juicio. Será preciso verificar que la información supere los criterios de pertinencia y relevancia propios del diseño anglosajón, que han sido incorporados a los nuevos códigos procesales penales adversariales. Los límites de la prueba serán un punto central al momento de planificar un caso y operar como un sistema de garantías. Solo la información que supere el criterio estándar de calidad, que no afecte garantías constitucionales y que pueda ser controvertida, podrá ser admitida en juicio. Por último, será preciso construir un método que permita al abogado litigante, acusador o defensor trabajar con toda esa información. Sin una adecuada guía analítica, el análisis del caso se vuelve un trabajo sumamente dificultoso, casi una utopía. Por ello, utilizaré los métodos del listado de hechos y de esquema propios del mundo anglosajón para brindar claridad en la pertinencia del caso. Sariyanay. Para concluir esta presentación, resta comentar que este libro que hoy presento es el resultado de varios años de trabajo en los que, gracias a la interacción con todo lo que pasaron por las aulas del programa de actualización de litigación penal de la Universidad de Buenos Aires, pude ir perfeccionando las ideas y guías que componen esta obra. De alguna manera, y casi sin darme cuenta, nuestra sala de audiencia se construyó en un laboratorio práctico como cómo planificar un caso. Mis perdones por la cantidad de cuadros y gráficos que en el camino utilicé y que pretendían diseñar estos conceptos finales que hoy presento. No es casual que el aula se haya construido en el escenario central de planificación y desarrollo de esta obra. Precisamente por ello, el lector podrá notar que el formato de escritura intenta adecuarse a un método pedagógico en el que la repetición de ciertos conceptos centrales y el trabajo de las ideas aquí desarrolladas mediante la utilización, ya estamos, de casos prácticos, tablas y gráficos, se erigen como insumos ineludibles en la construcción del conocimiento. La publicación de este estudio era una deuda pendiente. Lamentablemente, otras obligaciones laborales impidieron que este libro pueda ver luz en años anteriores. Sin embargo, esa demora en concluir este estudio es lo que permitió, de algún modo, que mis ideas fueran fortaleciéndose. Este libro, está bueno esto porque nosotros estamos en un proyecto de escribir y cuesta encontrar los tiempos para avanzar, y a veces también en ese tiempo uno también va fortaleciendo las ideas. Está bueno esto que decía. Este libro que hoy presento concluye una trilogía, ya que de nada serviría planificar un caso si luego no cuento con herramientas sólidas para presentar la prueba de cargo, de examen directo y de descargo contra examen. De modo tal que es correcto afirmar que se trata de un libro complementario de los dos anteriores que publiqué de esta misma colección. Solo resta, en algún momento, la elaboración de un manual de litigación que contenga todos estos materiales y algunos puntos de litigio aún no desarrollados. Para finalizar, quiero agradecer a Alberto Binder por su generosidad, siempre predispuesto a compartir ideas y la construcción de conocimiento. Muchas de las ideas aquí expuestas constituyen el trabajo meticuloso que a lo largo de los años compartimos en las aulas de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, en las oficinas y actividades de INESIP. A los compañeros y compañeras que pasaron por estas aulas, sin duda, sus inquietudes e interacciones me exigieron y ayudaron a elaborar este método de planificación de un caso penal. A la editorial Lidot y a su editora Lorena Banfi por su trabajo y su constante compromiso con la mejora del litigio. Para finalizar, quiero dedicar
Esta obra mi compañera Sol, quien me acompañó en parte por este largo trayecto que me recorre con la escritura. A mis hijos, Rosario y Felipe, y a mi niño por venir, quien encontramos ansioso su llegada, posiblemente coincida con la publicación del libro, que ya está el niño en las redes sociales del doctor Gonzalo Rubo. Bueno, la idea de leer el prólogo y la presentación es para después sumergirnos directamente a la parte, tiene una primera parte de un poquito de teoría, pero después 100% práctico. Así que la idea era romper el hielo hoy con esto para ya ahorita esta temporada 2024. Gracias por sumarse y hasta la próxima lectura.